Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge. Bienvenidos a Eclipse de Letras. En el día de hoy les voy a hablar de la primera parte del wrap-up del mes de mayo. Un mes un tanto raro. Tuve lecturas muy buenas, pero hubo una en particular que me resultó bastante densa, que es la primera con la que voy a empezar el video, ¿no? En total me leí 7 novelas, una obra de teatro, un libro de relatos y otro de cuentos. Bueno, vamos a empezar, ¿no? En posición número 10, pues les voy a hablar de un libro que le tenía muchísimas ganas. Un libro que fue ganador del premio Booker Internacional en el año 2017. Estoy hablando de Gran Cabaret, escrito por David Grossman. Es un libro que está ambientado en Israel. Su autor es de Israel, nació en Jerusalén. Y bueno, esta novela fue traducida al castellano antes de haber sido traducida en inglés para posteriormente ganar, ¿no? el Booker. Y bueno, fue un libro que le tenía muchísimas ganas, ¿no? Ya por el hecho de este sello de haber ganado este premio que para mí es uno de los más, sí, más importantes, ¿no? Creo que todos los libros que me he leído que han sido ganadores o han estado nominados, ¿no? en este premio, pues siempre me resultan unos libros muy interesantes, que siempre me ponen a pensar y son libros, generalmente siempre son libros exigentes. Y bueno, entonces ya tenía yo esas ganas, ¿no? de leer esta novela y me resultó sumamente densa, sumamente exigente. Creo que al final del libro, y eso que es un libro muy corto, tiene como 230 páginas, me resultó que creo que no llegué del todo a entender, ¿no? lo que el autor quería expresar, ¿no? Es un libro que bajo un humor sumamente negro, el autor va a criticar de alguna forma la política y la sociedad en Israel. Y bueno, para hablar un poco de cómo es la trama, ¿no? Pues va a haber un narrador, ¿no? Que es como que va a ser invitado a, a un bar, a una especie de standing comedy, ¿no? Creo que se le dice así, cuando una persona, bueno, sube a la tarima en un bar y empieza, ¿no? Este show de gracia, ¿no? De cómico. Y bueno, en este show, ¿no? En esta presentación que va a hacer este hombre, pues él va con un humor muy negro a criticar absolutamente sobre todo la pérdida, ¿no? Habla mucho del holocausto, pero con un tono bastante pedante y por momentos se hace incómodo leerlo, ¿no? Eh, Él también nos va a contar, obviamente, su vida, ¿no? Es un hombre que tiene aproximadamente como creo que 50 años, ¿no? En este show y va a contar anécdotas, ¿no? Como digo, con este lado bastante negro en el humor. Hay gente que, bueno, va a estar como espectador, ¿no? Hay unos que les va a gustar, hay otros que se molestan, se paran, ¿no? Y se van del recinto, ¿no? Y del bar. Pero es un libro que no llegué a entender del todo. Creo que había momentos cuando él habla, ¿no? Que eran, digamos, los momentos que más me gustaban del libro, cuando él hablaba sobre el servicio militar obligatorio, porque en Israel es obligatorio hacer este servicio. Los hombres duran 3 años en este servicio militar y las mujeres duran 2. Y bueno, el personaje, ¿no? que es Bazar, el que va a narrar la novela, estuvo con él y lo conoció a él en este momento, ¿no? cuando estaban haciendo el servicio militar. ¿no? Entonces va a contar anécdotas, va a contar diferentes situaciones que ha pasado en su vida. Y también dentro de las personas, ¿no? que están presenciando, ¿no? este espectáculo, pues va a haber también otras personas que van a tener algún tipo de implicación, ¿no? en su vida. Entonces, es un libro que al final, ¿no? él llega como que a dar algo, una explicación que yo realmente no llegué a entender de cómo él estaba conectado, ¿no? con todas estas personas y llega a ser para estas personas pues bastante impactante, ¿no? Lo que él revela. Yo debo admitir que no entendí. También ya estaba como por la página 200 y yo dije, nada, este libro no lo terminé por eso, porque era corto, pero me pareció súper pesado. Parece que no tiene capítulos, ¿no? Es corrido todo y me resultó súper denso. Y esto hizo que duré como varios días con ese parón lector porque me explotó la cabeza, ¿no? Y yo dando, luchando, pero ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que me quiere decir? Y bueno, no, a mí no me gustó.
En realidad, el autor, bueno, David Grossman, es un hombre que ha tenido un gran éxito. Siempre se dice que sus libros son bastante exigentes, ¿no? Y bueno, este es uno, supongo que de ellos, ¿no? Un hombre que tiene una vida muy interesante. Bueno, lamentablemente su hijo murió en este conflicto entre Israel y Palestina, y aún así él sigue luchando por la paz en este conflicto. Me parece una historia bastante bonita, interesante, ¿no? Y bueno, eso fue Gran Cabaret, no me gustó nada. En la posición número 9 les voy a hablar del libro de cuentos que leí, de cuentos de hadas. Son los cuentos de Hans Christian Andersen. Bueno, este libro cuenta con, bueno, eran varios de sus cuentos más famosos, y estuve todo el mes leyéndolos, ¿no? Poco a poco. Bueno, para mí el cuento, ¿no? Mi cuento favorito, obviamente es La Sirenita. Aparte que, bueno, esa es mi película favorita de Disney. Recuerdo que, bueno, yo nací en el año 87 y esa película salió en el año 90. Entonces, es mis primeros recuerdos que tengo de, bueno, de dibujos animados, es La Sirenita. Recuerdo que aprendí también a rebobinar, ¿no? Porque al final me compraron mis padres el VHS. Y bueno, mi madre me decía que yo lo único que hacía era ver la película, rebobinaba y la volvía a ver, y así constantemente. O sea, que para mí La Sirenita forma parte de mi vida, ¿no? Eh, y bueno, yo tenía también un poco de miedo de leer el cuento original, por si me destrozaba un poco la historia. Obviamente no tiene que ver nada que ver una cosa en la otra, pero me encantó. A mí el cuento de La Sirenita me encantó, de hecho fue el que más me gustó de todos. Pero al mismo tiempo, pues van a haber muchos cuentos interesantes como Spoilercita, El Patico Feo, El Soldadito de Plomo, El Traje del Emperador, creo que se llama uno, que eso me gustó también bastante. Y bueno, es un libro que todos sus cuentos tienen un toque bastante oscuro. Creo que todos los cuentos, ¿no? Para niños escritos en esta época, pero bueno, para hablar un poco del escritor que nació en el año 1805, tienen ese toque oscuro, ¿no? Pero también tienen una gran moraleja, la mayoría de ellos. Son cuentos que empiezas a leer y no paras hasta que lo termines, porque son muy entretenidos, muy bonitos, están sumamente bien escritos, son muy elegantes. Y me encantaron, en verdad. Obviamente unos más que otros, pero en general toda la obra que me encontré en esta edición, ¿no? del Vives, me encantó. En verdad que casi todos son muy, muy bonitos. Y bueno, para hablar también un poco del autor, pues él nació en el año, como dije, en el año 1805. Él nació en una familia bastante de bajos recursos, por decirlo de alguna forma, y él poco a poco, ¿no? fue entrando en este mundo del arte y la cultura, porque era lo que le gustaba. Tuvo una vida amorosa bastante, digamos, complicada. Él era bisexual y bueno, él de alguna manera hablaba, ¿no? O en sus cuentos utilizaba de alguna forma estas experiencias amorosas que tenía, ¿no? Es una historia muy interesante. Creo que hay una película sobre él que salió hace mucho tiempo, no la he visto, pero bueno, vamos a ver qué tal, si la veo, ¿no? Y qué tal me parece. Bueno, me parece una historia de él como personaje muy, muy interesante y muy de superación, ¿no? Y bueno, eso fue los cuentos de Hans Christian Andersen y los recomiendo, me parecieron súper lindos. En la posición número 8 les voy a hablar bueno, fue el libro siguiente que leí después de leer Gran Cabaret, y en verdad que no me apetecía leer nada, así que dije, bueno, un audiolibro máximo. Y bueno, encontré este audiolibro que se llama El Esplendor de las Raíces, un libro que ganó en Estados Unidos el premio National Book Award en su lado juvenil, ¿no? Como novela juvenil, y me pareció una historia tan bonita. Me encantó, creo que es un libro juvenil perfecto. Nos va a hablar bueno, son tres hermanos que no llegan a conocerse porque ellos fueron dados en adopción, ¿no? Al comienzo, y cada uno de ellos vivieron, ¿no? Situaciones diferentes, ¿no? En el proceso, ¿no? de cuando fueron adoptados. Entonces es un libro muy interesante, ¿no? Porque por lo menos la que llega a ser de alguna forma como la protagonista, va a pasar por una situación complicada porque ella va a salir embarazada siendo muy joven y ella también va a dar su hijo en adopción, ¿no? Vamos a tener la menor,
que es la que aparece siguiente, ¿no? En la narración, es una chica que vive en una familia un poco disfuncional porque su madre pues es alcohólica y tiene problemas en el matrimonio, ¿no? Y bueno, y aparte es una familia con mucho dinero, ella estuvo en una familia con mucho dinero. Y el tercero, que es el hermano mayor, pasó por una situación complicada porque nunca pudo entrar de lleno, ¿no? A un hogar, ¿no? Él pasó por varias casas, estaba en este sistema, ¿no? Social y nunca llegó a tener como tal una familia, ¿no? Entonces, en el momento que comienza la historia en el libro, pues él entra en una familia nueva y le cuesta mucho confiar y creer que lo quieren como un hijo, ¿no? Eso es una historia muy bonita. Estos tres chicos se encuentran, se conocen y emprenden de alguna forma la búsqueda de su madre biológica, ¿no? Mientras van superando las dificultades que están viviendo en el momento que se conocen. Una novela muy linda, una novela que nos habla del amor, del amor en familia, de la confianza, de la amistad también, y de superar, ¿no? Los obstáculos, de la búsqueda de identidad, esa búsqueda de sentirte como de pertenencia, ¿no? A tu entorno. Me pareció una novela súper linda, me entretuvo mucho, me pareció que tiene un mensaje súper lindo y la recomiendo totalmente. Es una novela juvenil perfecta, me encantó. El siguiente libro que les voy a hablar es un libro de relatos de terror. Son bastante oscuros, se llaman Invasión, del español David Roas. Este libro me encantó. Me pareció súper entretenido. Los cuentos, yo tengo como ese lado cuando leo un cuento de terror que no sé si me va a resultar no sé, agradable, ¿no? No porque me dé miedo, sino es por el hecho de que no crea que me vaya a dar miedo. En realidad estos cuentos no me dieron miedo, pero sí fueron, me parecieron que estuvieron muy bien escritos. Y son unas historias muy tenebrosas, oscuras, el ambiente lo maneja sumamente bien, tiene ese juego de lo real y lo no real. Y cada uno de ellos son bastante diferentes entre sí, pero todos tienen ese aire de oscuro, ¿no? Y de misterio y de terror psicológico y me encantó. Debo decir que el que más me gustó fue, bueno, de hecho la imagen de la portada del libro representa ese relato que es un niño que hay como, están como hubo como una, no sé, una guerra, hay una guerra zombie, algo así, y el niño este es como un zombie. Y, y bueno, el protagonista de este relato está como en un edificio, ¿no? Viendo a este niño y no salen de sus casas. Y, un ambiente muy pesado, pero me resultó súper brillante este relato. También hay uno que habla de unas muñecas. Eso me resultó aparte de tenebroso divertido. También hay uno que habla sobre un niño que enterraba, ¿no? Primero empezó de muy niño a enterrar como muñecas de sus hermanos y después, digamos que superó esta, esta cosa tan terrible que hacía. Y hay uno que entra como si estuviese en la casa de Lovecraft y me pareció muy interesante. No sé, en verdad que todos me resultaron muy buenos, muy interesantes y los recomiendo muchísimo. Invasión, me gustó, lo recomiendo. En la posición número 5 les traigo una obra de teatro que te pone a pensar muchísimo y está muy bien escrita. Se llama El Sunset Limited de Cormac McCartney. Increíble esta novela. ¿Cómo es posible que una obra de teatro tan corta te diga tanto, ¿no? Vamos a encontrar pues solo dos personajes. Va a ser un diálogo entre estos dos personajes. No tienen nombre, simplemente lo colocan como uno blanco y el otro negro, ¿no? Bueno, el blanco es un profesor que te da la sensación que estaba intentando suicidarse, ¿no? Y el negro, de alguna forma, como que lo va a salvar y lo lleva a su casa, ¿no? El negro lo lleva a su casa. Entonces van a emprender como un debate acerca de la vida. Hablan mucho de la religión, de Dios, el papel de Dios en la sociedad, porque este hombre blanco está de alguna manera harto, ¿no? Del entorno donde vive. Hablan de cultura, hablan de la razón, ¿no? Es un libro muy interesante, muy íntimo, que te muestra un diálogo entre estos personajes brillantes. También tiene una película
y no he visto la película todavía. Pero creo que es una novela que vale mucho la pena, te pone mucho a pensar y creo que es sumamente interesante el tema que toca, ¿no? Toca muchos temas y vale la pena. Creo que todo el mundo le debería dar una oportunidad a este libro. Genial, increíble. El último libro que voy a hablar el día de hoy es un clásico de la distopía, ¿no? Se llama Fahrenheit 451. Digamos, es como más o menos 233 grados centígrados. y bueno, está escrito por Ray Bradbury. Es una de estas distopías, ¿no? Que forman parte de este... obviamente no trilogía, sino de este trío, ¿no? Que ha sido tan famoso, que es como 1984 y Un Mundo Feliz, ¿no? Esta es otra de esas tres que son bastante populares. Una novela muy buena, cortica, pero potente. Novela que nos habla del poder de la cultura y el poder de la educación, ¿no? Y cómo este sistema trata de destruir esto para que la gente no piense. Me resultó brillante, un mensaje sumamente necesario para lo que estamos viviendo, ¿no? Este día a día, ¿no? Esta sociedad y brillante. Pues para hablar un poquito de qué es la trama, pues su protagonista es un hombre que trabaja en una estación de bomberos, pero en vez de apagar el fuego ellos lo originan, ¿no? Y este origen va para quemar los libros, porque en esta sociedad donde él vive pues está prohibido pensar. Y se dice que los libros no te hacen feliz, ¿no? Van a generarte pues digamos que sentimientos oscuros. Él va a pasar, bueno, vamos a ver cómo es su vida, en su trabajo, hasta que llega un punto de que él va a sentir esa curiosidad y de los libros, que por qué se le tiene tanto miedo, y empieza a pensar y empieza a darse cuenta de que donde vive esta sociedad pues no está muy bien, ¿no? Entonces en un momento también lo llegan a descubrir y él escapa. Entonces es como todo este proceso, ¿no? Al final es un libro que con un final abierto, pero con un mensaje bastante esperanzador. Es una novela que, a pesar de que me gustó mucho y todo esto, debo decir que me pasó igual. Hace 2 meses leí, vimos lo que es el padre, ¿no? De todas estas distopías, que fue Nosotros, y sí, me pasó prácticamente lo mismo, ¿no? Que me llamaba muchísimo la atención, creo que las historias eran perfectas, pero nunca llegué como a conectar con los protagonistas. No sé por qué, pero bueno, no conectaba con ellos. Me llamaba mucho la atención el ambiente, las circunstancias que estaban viviendo, pero con ellos, como tal, con los protagonistas, pues no llegaba como que a empatizar tanto, ¿no? Pero es una novela que recomiendo muchísimo, muy buena, muy interesante y realmente te hace pensar muchísimo, te hace pensar mucho. La recomiendo, total. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Hablé de 6 libros y bueno, en el próximo video creo que no estoy seguro si haré el video del Black History Month, que está haciendo el genial de Trata Libros, que para hacer recomendaciones creo que es un tema bastante interesante y hay muchos libros que tocan este tema que me han gustado y creo que quiero dar una recomendación y dar esa voz a stop del racismo, porque en verdad que es increíble que todavía en estos años que vivimos siga habiendo esta diferencia, ¿no? Entre las personas. Me parece una locura a veces. Y bueno, creo que ese va a ser el siguiente video. Hablaré de libros que hablan del racismo. Y bueno, posteriormente también ya traeré mis 4 lecturas favoritas del mes de mayo. Así que muchísimas gracias y chao.